Buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo tema de fisiología médica. A continuación vamos a dar inicio a las presentaciones que corresponden al tema de fisiología médica. Somos el equipo uno, que es conformado por Medel Barraza, Leslie Daniela, Cavada Murillo, Dalia Alejandra, Luis Fonseca Félix, Luis Jorge, y López Palazuelos, Ellen Mariela, y su servidor Aguirre Castañón, Jesús Alejandro. Vamos a dar inicio con el tema de hipotálamo e hipófisis y su funcionamiento. Estos son los temas que veremos a continuación alrededor de toda esta presentación, empezando por el tipo de órgano que es, la localización, las células secretoras, así como su origen bioquímico, los mecanismos de feedback tanto positivos como negativos, los estímulos secretores o inhibitorios, los niveles séricos y la unión a proteínas que tiene el mismo, los efectos celulares, tisulares y orgánicos, y por último las enfermedades por hiper o hiposecreción de la misma. El hipotálamo va a ser un centro de integración sensorial y motora, el cual va a ser un regulador primario de los sistemas nervioso, endocrino y autónomo. Este va a desempeñar un papel muy importante en lo que es la regulación y la secreción hormonal, los efectos autonómicos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, en la termorregulación, en la ingesta de alimentos y aguas, en los sueños y ritmos circadianos, en la memoria y en el comportamiento emocional. Por el otro lado, la hipófisis va a ser la principal glándula del sistema endocrino, siendo primordial para nuestro organismo. Hace de coordinadora recogiendo los mensajes del cerebro por producir hormonas que estimulan y regulan otras glándulas endocrinas, y también produce y segrega hormonas que directamente intervienen en funciones biológicas fundamentales. El hipotálamo va a estar ubicado en una región anatómica del diencéfalo localizado a lo largo de las paredes del tercer ventrículo. Hacia abajo de este se va a conectar con la glándula hipófisis a través del tallo hipofisiario. Por el otro lado, la hipófisis va a yacer en la base del cráneo, en una porción del hueso esfenoides llamado silla turca. Esta va a estar ubicada en el piso de la fosa cerebral media. La hipófisis está conectada con el hipotálamo a través del tallo hipofisiario, o también llamado infundíbulo. La hipófisis se va a dividir en dos: en lóbulo anterior o adenohipófisis y en lóbulo posterior o neurohipófisis. El hipotálamo va a secretar las siguientes hormonas. Primeramente, la hormona antidiurética, también conocida por su abreviación ADH o vasopresina. Esta se va a liberar cuando se produce una disminución del volumen del plasma o por el aumento de la osmolaridad. También se secreta lo que es la oxitocina, la cual esta ayuda al útero a contraerse durante el trabajo del parto. También va a estimular la liberación de leche durante la lactancia. También se van a producir lo que conocemos como factores hipotalámicos, que van a ser hormonas que actúan sobre la neurohipófisis y van a estimular o inhibir la secreción de las hormonas de la adenohipófisis. Por el otro lado, la hipófisis va a secretar 6 hormonas muy importantes: la GH, que es la hormona del crecimiento; la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides; la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropina; la FSH, que es la hormona del folículo estimulante; la LH, que es hormona luteinizante; y por último, la prolactina. En el origen bioquímico vamos a tener que la función de la hipófisis va a ser extender los efectos de las hormonas y los factores hipotalámicos al resto de las glándulas y órganos diana del resto del cuerpo, mientras que el hipotálamo va a ser capaz de segregar hormonas, pero su principal función va a ser liberar factores inhibidores o estimulantes a la sangre para que estos actúen sobre otros órganos y otras hormonas. Y precisamente una de estas hormonas va a ser la hormona antidiurética, que esta es una de las más importantes. Esta es producida por el hipotálamo en los núcleos supraópticos y paraventriculares y se va a acumular en la neurohipófisis que la secreta. Esta hormona se libera cuando se produce una disminución del volumen del plasma o por aumento de la osmolaridad de este mismo. Esta es la encargada de regular el balance de agua, por lo que actúa sobre los riñones y es importante para la regulación de la presión arterial. Sus principales funciones son aumentar la reabsorción de agua y evitar la pérdida de agua por problemas gástricos, la retención de agua desde los riñones para excretar únicamente la cantidad justa,
aumento del volumen sanguíneo y aumento del retorno venoso, entre otras. La oxitocina va a ser otra hormona que, al igual que la hormona antidiurética, es producida por los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y se almacena y se libera por la neurohipófisis. Esta también va a actuar como neurotransmisor en el cerebro y va a estar relacionada con la conducta maternal y paternal. La hormona liberadora de gonadotropina o GnRH, esta va a actuar sobre la hipófisis estimulando la producción y la liberación de la hormona luteinizante y la foliculoestimulante. Esta va a coordinar el ciclo menstrual femenino y la espermatogénesis masculina. También tenemos lo que sería la hormona liberadora de tirotropina, que este es un tripéptido y su función va a ser estimular la secreción de la prolactina y la tirotropina. Y la hormona liberadora de adrecorticotropina, que esta va a estimular la secreción de ACTH junto con la ADH y la angiotensina 2, que potencian la secreción de ACTH. La ACRH va a aumentar en el embarazo y durante el parto y va a estar relacionada con el estrés y el equilibrio de energía por su papel en la secreción de ACTH. También vamos a tener lo que sería la somatostatina u hormona inhibidora de la liberación de somatotropina. Esta va a inhibir la secreción de la somatotropina y la insulina, el glucagón, el polipéptido pancreático y la TSH. Tenemos el factor inhibidor de la liberación de prolactina, que este va a inhibir la prolactina hipoficiaria y se secreta en el núcleo arcuato hipotalámico. Y por último la angiotensina 2, que esta va a estimular la acción de la hormona liberadora de corticotropina. Esta va a aumentar la presión sanguínea, ya que va a estimular la proteína GQ en las células del músculo liso vascular. Esta va a actuar sobre el inhibidor Na sobre H en los túbulos proximales del riñón, estimulando la reabsorción del sodio y la secreción de hidrógeno. Pasamos a lo que serían los mecanismos de feedback, ya sean positivos o negativos, y vamos a tener que las hormonas controlan muchas actividades seculares, así que son muy importantes para la homeostasis, que es el equilibrio en el cuerpo. La mayoría de las hormonas están reguladas por mecanismos de retroalimentación, y un mecanismo de retroalimentación es un bucle en el que un producto causa un efecto para controlar su propia producción. La mayoría de estos mecanismos de retroalimentación van a ser negativos, ya que esta mantiene la concentración de una hormona dentro de un rango limitado. Primero que nada, en la retroalimentación negativa vamos a tener que ocurrir cuando un producto causa un efecto para disminuir su propia producción, y este tipo de retroalimentación vuelve las cosas a la normalidad cuando comienzan a volverse muy extremas. Un ejemplo de estas sería la glándula tiroides. En este, el hipotálamo secreta la hormona liberadora de tirotropina, y la hormona liberadora de tirotropina estimula la glándula pituitaria para que produzca la hormona estimulante de la tiroides, o TSH. La TSH a su vez va a estimular la glándula tiroides para que secrete sus hormonas cuando el nivel de hormonas de la tiroides es suficientemente alto. Las hormonas retroalimentan para detener la secreción de TRH en el hipotálamo y la secreción de la TSH en la pituitaria. Sin la estimulación de la TSH, pues la glándula tiroides deja de secretar sus hormonas y pronto el nivel de hormona de la tiroides comienza a disminuir. El mecanismo de retroalimentación positiva ocurre cuando un producto causa un efecto para aumentar su propia producción, y esto hace que las condiciones se vuelvan extremas en aumento. Un buen ejemplo de la retroalimentación positiva es la producción de leche de una madre para su bebé. A medida que el bebé succiona, los mensajes en el nervio del pezón hacen que la glándula pituitaria secrete la prolactina, y la prolactina a su vez estimula las glándulas mamarias para que produzcan leche, para que el bebé pueda succionar más. Esto hace que se produzca más prolactina y más leche. Y ese es uno de los pocos ejemplos de mecanismos positivos que ocurren en el cuerpo. La hipófisis se divide en dos partes principales: la adenohipófisis, también llamada lóbulo anterior, y la neurohipófisis, también llamada lóbulo posterior. La adenohipófisis secreta 6 hormonas principales: la hormona del crecimiento, la hormona adrenocortisotrópica, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona foliculoestimulante, la hormona luteinizante y la prolactina. La neurohipófisis, por otro lado, almacena y libera 2 hormonas producidas en el hipotálamo: la oxitocina y la hormona antidiurética. Los estímulos secretorios de la hipófisis pueden ser de origen externo o interno. Los estímulos externos pueden incluir exposición a la luz, el estrés, la actividad física y los cambios en la temperatura corporal, mientras que los estímulos internos pueden incluir cambios en los niveles de hormonas y otras sustancias en el cuerpo. El hipotálamo, una estructura en el cerebro que está conectada a la hipófisis, también juega un papel crucial en la regulación de la secreción de hormonas hipofisiarias. El hipotálamo produce y libera hormonas que estimulan o inhiben la secreción de hormonas hipofisiarias. Estas hormonas hipotalámicas se liberan en la circulación portal hipofisiaria y llegan a la adenohipófisis, donde estimulan o inhiben la liberación de hormonas hipofisiarias.
Por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotropina producida por el hipotálamo estimula la secreción de las hormonas folículo-estimulantes y luteinizante por parte de la neohipófisis. La hormona liberadora de hormona del crecimiento estimula la secreción de la hormona del crecimiento, mientras que la somatostatina inhibe su secreción. De manera similar, la hormona liberadora de tirotropina estimula la secreción de las hormonas estimulantes de la tiroides. En resumen, la hipófisis es una glándula endocrina esencial que secreta diversas hormonas que regulan muchas funciones corporales. Los estímulos secretorios de la hipófisis pueden ser de origen externo o interno y están regulados por una compleja interacción entre el hipotálamo, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Bueno, ahora vamos a continuar con los niveles séricos. Tenemos a la corticotropina, que esta se encuentra de 9 a 52 picogramos sobre mililitro. También tenemos la prolactina, que en hombres se encuentra menor a 20 nanogramos sobre mililitro. En mujeres que no están embarazadas, menos de 25 nanogramos sobre mililitro. Y en mujeres embarazadas de 80 a 400 nanogramos sobre mililitro. También tenemos la hormona estimulante de folículos o FSH, que antes de la pubertad se encuentra de 0 a 5 miliunidades internacionales sobre mililitro y durante la pubertad de 0.3 a 10 miliunidades internacionales sobre mililitro. En adultos de 1.5 a 12.4 miliunidades internacionales sobre mililitro. Y en la hormona del crecimiento o GH en adultos de 1.6 y 3 nanogramos sobre mililitro y en niños o adolescentes de 6 nanogramos sobre mililitro. También tenemos lo que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento o somatostatina, que esta en adultos se encuentra de 25 picogramos sobre mililitro. Y la somatomedina C en un adulto de 122 a 400 nanogramos sobre mililitro. Y también tenemos la hormona luteinizante o LH, que en la mujer adulta se encuentra antes de la menopausia de 5 a 25 unidades internacionales sobre litro y después de la menopausia de 14.2 a 52.3 unidades internacionales sobre litro. También tenemos lo que es la oxitocina, que se encuentra en adultos de 2 a 29 nanogramos sobre mililitro. La tirotropina o TSH en adultos de 0.37 a 4.7 mil unidades internacionales sobre litro. Y la hormona antidiurética o ADH en adultos de 0 a 5 picogramos sobre mililitro. También tenemos a la hormona inhibidora de la gonadotropina o GnRH, que en adultos se encuentra de 2 a 29 nanogramos sobre mililitro. Bueno, ahora vamos a continuar con la unión a proteínas. Tenemos que la hormona del crecimiento se une de forma muy laxa a las proteínas plasmáticas de la sangre y por lo tanto se libera con rapidez desde la sangre a los tejidos. Su semivida en la sangre es inferior a 20 minutos, que por el contrario la somatomedina C se une con fuerza a una proteína transportadora sanguínea que al igual que la somatomedina C se genera en respuesta a la hormona del crecimiento. El resultado es que el paso de la somatomedina C de la sangre a los tejidos es lento y su semivida es de unas 20 horas. Esta lenta liberación prolonga en gran medida los efectos estimulantes del crecimiento ejercidos por los picos de secreción de la hormona del crecimiento. Y en la imagen de la izquierda podemos observar las variaciones típicas de la secreción de la hormona del crecimiento a lo largo del día, donde se demuestran el efecto especialmente potente del ejercicio intenso sobre la secreción y la elevada secreción de la hormona del crecimiento durante las primeras horas de sueño profundo. Y ahí se pueden observar, pues, en la gráfica, pues, los picos que esta hormona tiene a la hora de hacer ejercicio agotador en ciertas horas del día. Bueno, ahora vamos a continuar con la unión a proteínas. Tenemos que la hormona del crecimiento ejerce diversos efectos metabólicos. Tenemos como punto número 1 que aumenta la síntesis proteica en casi todas las células del organismo. También tenemos que favorece la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo e incrementa la cantidad de ácidos grasos libres en sangre y potencia el uso de los ácidos grasos como fuente de energía. También tenemos que disminuye la cantidad de glucosa utilizada en el organismo
Y la hormona del crecimiento estimula la formación de proteínas, la utilización de los depósitos de lípidos y la conservación de los hidratos de carbono. Bueno, y ya para finalizar en lo que es la unión a proteínas, tenemos que la hormona del crecimiento mejora casi todos los aspectos de la captación de aminoácidos y de la síntesis proteica por las células, y al mismo tiempo reduce la degradación de las proteínas. También tenemos que la hormona del crecimiento favorece y potencia el depósito de proteínas a los tejidos, y durante los procesos agudos, la hipoglucemia estimula la secreción de la hormona del crecimiento en mayor medida que el descenso agudo del aporte de proteínas, que por el contrario, en las enfermedades crónicas parece que la secreción de la GH guarda una mayor correlación con el grado de agotamiento celular de proteínas que con la magnitud de la insuficiencia de glucosa. Muy bien, ahora vamos a hablar de los efectos celulares, tisulares y orgánicos que tiene el hipotálamo como la hipófisis. Los núcleos hipotalámicos y sus conexiones con otras regiones del cuerpo, descritos anteriormente, hacen que la función principal del hipotálamo sea la regulación del sistema nervioso autónomo, así como el sistema endocrino, asegurando así la homeostasis del organismo. Además, el hipotálamo regula procesos fisiológicos fundamentales para la supervivencia de los individuos, tales como lo que es el hambre, la sed y el sexo. Las principales funciones del hipotálamo son la regulación del sistema nervioso. Normalmente la región anterior del hipotálamo controla la parte anterior del sistema la parte del sistema nervioso parasimpático, mientras que la región posterior regula normalmente el sistema nervioso simpático. Otra función que cumple es la regulación del sistema endocrino. Todas las hormonas producidas por la adenohipófisis son reguladas por las sustancias activas provenientes del hipotálamo y principalmente del núcleo infundibular y otras partes de la región tuberal. Así, el hipotálamo tiene insuficiencia sobre el funcionamiento de la tiroides, el crecimiento de la función reproductiva, las glándulas suprarrenales, entre muchos otros. Otras de las funciones son la regulación de la osmolaridad del cuerpo, la regulación de la temperatura corporal, ya que por medio de esta el hipotálamo recibe información sobre la temperatura corporal por medio de termorreceptores periféricos y también a través de termorreceptores propios ubicados en las neuronas hipotalámicas. Dentro de poco entramos a lo que es a mayor profundidad lo que es la regulación de la temperatura. Entre muchas otras funciones está la regulación del ritmo circadiano, la regulación del apetito o incluso la regulación de las emociones. Junto con el sistema límbico y el área prefrontal, el hipotálamo ejerce un papel importante en la coordinación de procesos emocionales, tales como lo que es la rabia, el placer o incluso el miedo. Siguiendo con los efectos celulares, así como tisulares y orgánicos, continuamos con la siguiente parte de lo que conforma el hipotálamo, lo que es la hipófisis, o también conocida como lo que es la glándula pituitaria, como se había mencionado anteriormente. Tiene funciones similares a lo que es el hipotálamo. Sin embargo, esta tiene funciones propias de sí misma. Entre ellas está la regulación del metabolismo, así como el crecimiento. Esta regula la actividad de la mayor parte de las células y de las glándulas endocrinas y por lo tanto en ocasiones recibe el nombre de la glándula maestra. A su vez, el hipotálamo, una región del cerebro situada justo encima de la hipófisis, controla gran parte de la actividad de esta última. Entre muchas otras, se encuentra la regulación del metabolismo y el crecimiento, la maduración sexual, la reproducción y la presión sanguínea, el amamantamiento, así como lo que puede ser la respuesta inmune. Ya para concluir este pedazo del tema, me gustaría profundizar mucho más acerca de lo que es la regulación de la temperatura, tanto lo que es la función, lo que es la regulación tanto del hipotálamo como de la hipófisis. Esta parte de la presentación tiene como principal función mostrar la importancia del hipotálamo al momento de regular la temperatura corporal del cuerpo ante distintos estímulos.
La siguiente gráfica que vemos a continuación ilustra lo que sucede con la temperatura central de un cuerpo desnudo después de varias horas de exposición a una atmósfera seca que rebosa entre los 0 y los 70 grados Celsius. Las dimensiones precisas de la curva dependen del movimiento del viento, la cantidad de la humedad del aire o incluso de la naturaleza del entorno. En general, un cuerpo desnudo mantenido en una atmósfera seca entre 12 y 55 grados Celsius puede mantener una temperatura central normal que rebosa entre los 36 y los 37,5 grados Celsius. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede que la zona hipotalámica anterior o incluso la anterior preóptica, contiene una multitud de neuronas sensibles al calor y hasta un tercio de neuronas sensibles al frío. Se cree que estas neuronas actúan como sensores térmicos que controlan la temperatura corporal. La velocidad de descarga de las neuronas termosensibles se multiplica alrededor de un 2 hasta un 10, hasta de hecho 10 veces, 10 veces la misma cuando la temperatura corporal aumenta alrededor de 10 grados Celsius. En cambio, las neuronas sensibles al frío aumentan la tasa de descarga cuando la temperatura corporal baja. Un dato curioso que quisiera dejar es que normalmente es mucho para el hipotálamo, incluso para los mismos receptores del cuerpo, es mucho más sencillo detectar temperaturas frías en un grado frío que temperaturas altas en un grado de calor, pues porque cuentan con muchos más receptores y se cuenta con una sensibilidad mucho más alta al frío. Pasando al tema de las enfermedades causadas por la hiposecreción de las hormonas producidas por la hipófisis, primeramente tenemos a la diabetes insípida, la cual esta va a ser una condición en la que los riñones van a ser incapaces de concentrar la orina debido a la falta de la hormona antidiurética circulante. Estos niveles bajos de hormona antidiurética se deben a la disminución de la producción dentro del hipotálamo o a la disminución de la liberación en la neurohipófisis. Se va a presentar lo que es poliuria, nicturia y polidipsia. Otra enfermedad será la menorrea hipotalámica funcional, la cual esta va a ser el resultado de la disminución de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, que esta se hace en el hipotálamo, que se produce en momentos de estrés físico o psicológico grave. Siguiendo con las enfermedades por hiposecreción, está el hipopituitarismo, que es una afección en la cual la hipófisis no va a producir cantidades normales de algunas o de todas sus hormonas. Los síntomas de este va a depender de la hormona que se escasee. Incluyen lo que es baja estatura, infertilidad, intolerancia al frío, fatiga e incapacidad de producir leche materna. Una de sus causas más comunes sería un tumor generalmente benigno en la hipófisis. Otra enfermedad será el enanismo hipofisiario. Este implica una baja estatura, anormal con proporciones corporales normales. Puede ser congénita o adquirida y se da en casos en los que la hipófisis no produce suficiente hormona del crecimiento. Ahora, algunas enfermedades, las cuales son causadas por su hipersecreción de hormonas, primeramente está la acromegalia y el gigantismo, la cual esta va a ser una enfermedad producida por la hipersecreción crónica e inapropiada de la GH, que se inicia después del cierre de los cartílagos de conjunción. Cuando el aumento de secreción acontece mientras estos permanecen abiertos, se va a originar lo que es el gigantismo, que lleva siempre asociados algunos rasgos de acromegalia. Otra enfermedad será la enfermedad de Cushing, la cual aquí pasa cuando la hipófisis secreta demasiada ACTH. Esta va a estimular la producción y la secreción de cortisol, que es la hormona del estrés. El exceso de esta hormona va a provocar que las glándulas suprarrenales produzcan demasiado cortisol. La enfermedad de Cushing es provocada normalmente por un tumor o un crecimiento excesivo de la hipófisis. Por último, algunas enfermedades por hipersecreción también serán el síndrome de secreción inadecuada de ADH o conocido por sus siglas SIADH. Esta va a ser una afección en la cual se produce demasiada hormona antidiurética.
va a ser la causa más frecuente de hiponatremia, la cual es la afección que se presenta cuando el nivel de sodio en la sangre es demasiado bajo. También está la hiperprolactinemia, que es una alteración hormonal que puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres. Se va a tratar de un aumento excesivo de los niveles de la hormona prolactina en sangre. La causa de este trastorno es muy diversa, desde las situaciones normales desde el embarazo, la lactancia, hasta la aparición de los tumores benignos en la hipófisis. Estas son las referencias bibliográficas que usamos, además de usar distintos tipos de artículos científicos para refutar y desmentir información. Principalmente usamos el libro Guyton, para fisiología médica principalmente. Espero que nuestra presentación haya sido de su agrado y sin nada más que agregar, pasamos a despedirnos. Muchas gracias por su atención.